¿Tienes gente a tu cargo y quieres saber qué puedes hacer para que tu coacheo sea efectivo? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que también preparo información para ti relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte a ti que particularmente eres una persona que tienes un equipo a tu cargo. Si tú estás trabajando para alguna empresa en particular y tienes a un grupo de personas que te reportan, o bien tienes tu negocio propio y estás formando un equipo o ya eres responsable de un equipo de trabajo, bueno, es súper importante tener presente el coaching, porque el coaching, como tú seguramente ya lo sabes, coaching es acompañar a las personas para ayudarles a lograr las metas que están buscando. Esas metas, por supuesto, van a ser muy puntuales y probablemente ya sean metas que se han establecido en la empresa, pero acá el acompañamiento que tú das a tus colaboradores todos los días resulta ser súper importante. Así que el día de hoy quiero compartirte 5 cosas que, si las tienes en mente, esto va a facilitar que tu coacheo sea efectivo, que ese acompañamiento sea agradable y que, además de encaminar a las personas a que logren los objetivos de la empresa, por otro lado les vas a apoyar en su desarrollo personal. Así que toma nota de estas 5 cosas que hay que hacer para que tu coacheo sea efectivo. La primera cosa que es importante tener en mente para elevar la eficacia de tu coacheo es conocer a tu gente. Bueno, te sorprendería, pero probablemente hayas escuchado que hay líderes que, más allá de las habilidades y de las actividades que desempeñan todos los días, puede ser que no conozcan realmente a cada uno de sus colaboradores. ¿Y a qué me refiero con conocerlos? Bueno, probablemente no tengan idea de qué fue lo que estudiaron o cuántos años de experiencia tienen en la industria en la que están trabajando. Probablemente no saben a qué otras personas le reportaron en el pasado o cuál es el historial de su currículum y qué los hace fuertes y talentosos en esa actividad que desempeñan. Pero también conocer, bueno, cuáles han sido aquellos tropiezos que les dejaron grandes aprendizajes y que ahora los convierten en las personas tan exitosas que son ahora. Bueno, es importante que tú dediques unos minutos para entender cómo está conformado tu equipo, quién es cada una de las personas que conforman el grupo, para que tú puedas saber cuáles son sus fortalezas y no solamente te vayas a enfocar en algún momento en las áreas de oportunidad o qué cosas no se están haciendo bien, porque acá lo importante es que puedas saber cómo han venido progresando cada una de las personas para poder sacar todavía lo mejor y poder desarrollar a tu gente. Así que es importante que tú tengas un archivo confidencial en donde tú vas a tener la información que hayas recabado de tus colaboradores, como por ejemplo, bueno, cuál es su carrera profesional, cuántos años de experiencia tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas habilidades en las que se destacan. Incluso si quieres anotar también algún área de oportunidad o algún red flag o alguna bandera roja que de plano te haya surgido mientras has trabajado con esta persona, bueno, todo eso es importante que lo tengas en un expediente para que puedas saber, bueno, qué cosas les motiva. ¿Qué cosas les hace querer ir a trabajar todos los días? Porque acuérdate que cada persona es única y diferente. Es muy distinto una madre de familia, por ejemplo, a lo mejor a una persona que es recién egresada y que probablemente es su primer experiencia laboral. Pues claro que los motivadores van a ser completamente diferentes. Y si tú no puedes ver esa diferencia y empiezas a tratar a toda la gente por igual, bueno, pues desde ahí tu coacheo puede restar eficacia en su implementación. Así que esa es la primera cosa que es importante que lo tengas muy claro.
La segunda cosa que es importante que tengas en mente es que hay que enfocarte en sus objetivos de plan de desarrollo. A ver, acá todo mundo sabemos y estamos enfocados en cada ejercicio, en cada año que transcurre, en mirar los objetivos de performance y saber, bueno, cuáles son esos indicadores de desempeño o los famosos KPIs, Key Performance Indicators. Bueno, probablemente tú estás enfocado solamente a que estos son los objetivos de performance que hay que cumplir. Y solamente le damos seguimiento a eso, pero puede ser que también en el camino se nos esté olvidando los objetivos de desarrollo. A ver, ¿cuántas veces te has tomado el tiempo para, así con ese nivel de detalle con el que revisas el desempeño y esos objetivos, para que en las reuniones de uno a uno con tu gente estés revisando si se están cumpliendo o no esos indicadores de desempeño? Así también le has dedicado el tiempo a los objetivos de desarrollo. ¿Realmente te has puesto a reflexionar cuáles son esos objetivos de desarrollo que le van a ayudar a esta persona a moverse, a tener una mejor posición en el futuro, a poder seguir progresando en la empresa y dar todo lo mejor? A ver, en ocasiones puede ser que esto se nos escapa de las manos porque simplemente nos gana la rutina de todos los días y puede ser que a lo mejor no estamos poniendo atención en el desarrollo de la gente, pero acuérdate que si tú quieres hacer un coacheo efectivo, es súper importante que tengas en mente cómo desarrollar a tu personal. Y acá es importante puntualizarte que desarrollo no significa necesariamente mover a la persona hacia una posición de mayor responsabilidad, porque en ocasiones me dicen, bueno, Liliana, es que no me han desarrollado en esta empresa, pero a ver, aquí probablemente la definición de desarrollo no es la misma, porque el desarrollo es de cada una de las personas y generalmente, aunque es responsabilidad del empleado, también tú como líder y como coach de este equipo de trabajo, es importante que mires hacia dónde se están desarrollando estas personas, cuáles son las competencias que deberían de trabajar para ser mejores. A ver, en ocasiones solamente cuando decimos desarrollo lo ligamos completamente a una posición, a una escala salarial, ya que a lo mejor vamos a tener un mejor puesto y solamente eso o en eso se traduce el desarrollo en una empresa y no necesariamente. Desarrollo es crecer como persona, desarrollo es fortalecer otras habilidades. A lo mejor habrá habilidades o habrá alguna información que la persona no sabía o que hay cosas que la persona no sabe hacer o que necesita destacar o reforzar. Bueno, ahí eso está ligado al desarrollo humano. Así que si tú de pronto miras que esta persona se podría beneficiar con alguna habilidad o algún tema en particular, bueno, es importante que eso esté dentro del plan de desarrollo de cada colaborador. Así que, nuevamente, ten presente que cada persona es distinta y no podemos generalizar. Por ejemplo, quizás sería como muy aventurado decir, bueno, todas estas personas necesitan trabajar esta misma habilidad. Bueno, puede ser que haya temas que pueden ser de un interés común y que puede ser beneficioso para la empresa, pero no necesariamente para el colaborador. Así que tú en este plan de desarrollo es importante que mires qué aspectos está trabajando la persona y que con el tiempo muy seguramente lo van a colocar como un candidato sólido para ir avanzando y progresando en esta empresa o en cualquier otra. El aspecto número 3 que hay que considerar para que tu coacheo sea efectivo es que puedas delegar algunos proyectos. Es decir, el proporcionar retos o desafíos a tu gente, eso hace que se genere mayor compromiso. En ocasiones las personas están desmotivadas porque simplemente pueden leer fácilmente que tú como su jefe o tú como su supervisor no estás confiando plenamente en sus capacidades y por esa razón probablemente estás haciendo microgerencia y todo lo quieres controlar y todo lo quieres leer y cada palabra y cada cosa la quieres modificar. Entonces eso simplemente desilusiona a la otra persona, especialmente si son personas que ya cuentan con una determinada experiencia o que incluso les gustaría sorprenderte y darte excelentes resultados. Así que por esa razón es necesario que tú como líder y como coach efectivo puedas mirar en qué es bueno cada uno de tus colaboradores para evitar
evitar la microgerencia y poder proporcionar nuevas actividades. El que tú delegues algunas actividades va a ayudar a que las personas pues tengan mayor confianza en su relación. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que tú como su supervisor pues estás confiando que pueden hacer bien las cosas y que además ellos pues se pueden ganar fácilmente un nuevo reto o un desafío que probablemente nadie en el equipo lo puede hacer. Así que eso es algo muy bueno y por otro lado también a ti te ayuda a que puedas enfocar tus esfuerzos y tu atención en el desarrollo del equipo, en tener una visión más clara, en perseguir otros objetivos y en elevar el desempeño grupal. Así que acuérdate que es importante que una vez que tú sabes quién es quién en ese equipo de trabajo, también como un coach efectivo puedas proporcionar retos y desafíos importantes. Ahora, también ten en consideración que si la persona todavía no está lista o es una persona de reciente ingreso o todavía está conociendo los pormenores de la posición, probablemente ahí no sea el mejor timing para delegarle un nuevo reto o un desafío de alta responsabilidad. Así que bueno, eso solamente para que lo tengas presente y que las personas te den el mejor resultado posible. El aspecto número 4 que es importante que tengas en cuenta para poder hacer un coacheo efectivo es que haya retroalimentación. De repente ponemos un montón de objetivos, estamos trabajando en las actividades de todos los días, tenemos cuáles son las actividades prioritarias, estamos persiguiendo las cosas y yendo por los resultados, tenemos ya nuestros objetivos de desarrollo y demás, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en el día a día puede ser que simplemente no hay espacios para la retroalimentación y puede ser que a lo mejor el colaborador no sabe de, oye, ¿estoy caminando en la dirección correcta o lo estoy haciendo bien? Es decir, no tengo a alguien que me esté diciendo si las cosas las estoy haciendo bien o no, especialmente con la gente que es nueva en la posición o en esa actividad que desempeña, pues por supuesto que son colaboradores que van a necesitar más presencia de ti, van a necesitar que tengas más reuniones periódicas para que tú puedas dar una retroalimentación sobre su desempeño. Ahora, acá, ¿cuál es mi recomendación? En un coacheo efectivo es primero comenzar con lo positivo. A veces nos gana la emoción y empezamos diciendo, oye, pero es que sabes que esto salió mal, o sabes que esto no se cumplió, o sabes que mira, esta persona lo está haciendo muy bien, o este equipo lo está haciendo muy bien, y ustedes no están logrando tal cosa. Bueno, pues ahí la sugerencia es que primero, antes de dar una retroalimentación, busques fortalecer y reconocer las cosas que se hacen bien. Así que primero busca qué cosas se están haciendo bien para que la persona tenga esa seguridad de que también hay cosas que está haciendo bien y que son vistas, no solamente las áreas de oportunidad. A veces decimos, bueno, pero la persona ya va a saber que, o sea, ya sabe lo que está haciendo bien, entonces no es necesario que yo lo mencione o no es necesario que yo le reconozca el trabajo. ¿Para qué lo voy a hacer? Más bien me voy a enfocar en hablar en las áreas de oportunidad. Bueno, no necesariamente es la mejor fórmula. La calidad de tu coacheo se va a caer en algún momento porque a las personas ni a nadie nos gusta que solamente estemos escuchando las áreas de oportunidad o qué es lo que se está haciendo mal. A ver, pero todo estaba muy bien, pero ¿sabes qué? Esto está muy mal y esto y esto y esto y esto. Es decir, a ver, en ocasiones puede ser que parece o da la impresión que solamente estamos buscando lo que no está bien hecho. Así que como un buen líder y como parte de tu coacheo efectivo, es necesario que tú mires las cosas que tu colaborador hace bien. Así que de esa manera tú vas a poder dar una retroalimentación efectiva, comenzando por las cosas que se hacen bien, pero después, por supuesto, pasando a las áreas de oportunidad. Y acá también, esa es otra cosa interesante. De repente podemos creer que las áreas de oportunidad significa que todo lo estoy haciendo mal, significa que ya no tengo remedio en lo que estoy haciendo y para nada. Todos los seres humanos tenemos áreas de oportunidad y gracias a las áreas de oportunidad es que podemos continuar con nuestro desarrollo, porque imagínate, de lo contrario, si no existieran áreas de oportunidad, pues sería un mundo lleno de seres humanos perfectos y no es tal el caso. De manera que el trabajar en las áreas de oportunidad o cuando tú lo menciones con tu equipo, pues acá es importante tener la definición y darle la connotación correcta. Áreas de oportunidad es un regalo,
es una manera de poder avanzar en tu desarrollo, es poder identificar en qué cosas te vas a enfocar para que demos los resultados, no solamente los resultados de performance en la empresa, pero también resultados para ti como persona, para que puedas ir creciendo profesionalmente hablando en tu camino laboral. Así que, bueno, acuérdate que el dar una retroalimentación efectiva también es otra de las cosas que debes de tener presente. Y el aspecto número 5, último y no menos importante, es que también hay que dar un seguimiento. De repente puede ser que en el año, de pronto ya puede ser que terminó el primer semestre del año y probablemente no hay un seguimiento, es decir, ya a lo mejor se había dado una retroalimentación, pero luego se quedó en el olvido y ya después no dimos un seguimiento para saber si efectivamente esta persona está moviendo las competencias o para ver si la persona está modificando algún comportamiento, las conductas que le hemos observado. Bueno, el seguimiento es importante precisamente porque nos importa el desarrollo de cada uno de los miembros del equipo. Así que el seguimiento debe de ser por lo menos mantenerlo 3 veces en el año. ¿Y cuándo te diría yo? Bueno, al inicio de año, que es cuando estamos hablando de cuáles son los objetivos que vamos a perseguir como equipo. Por supuesto que en el mes de enero, en el mes de febrero, ya esos objetivos idealmente deberían de estar en el sistema, deberían estar cargados, deberíamos ya de tener claridad en cuáles son esas prioridades que vamos a perseguir, pero después, por supuesto que como mínimo, al terminar el primer semestre del año, es decir, el segundo trimestre, es importante hacer un seguimiento puntual de cómo hemos venido avanzando y cuáles son esos gaps, cuáles son esas diferencias que nos van a ayudar a lograr esas metas específicas. Pero también la última evaluación sucedería por lo menos en el mes de noviembre, es decir, ya casi para terminar el año, para saber cómo hemos venido avanzando en el año, cómo estuvo el ejercicio, si se lograron los proyectos o si no se lograron. Ahora, eso por supuesto, 3 revisiones de seguimiento es lo mínimo, pero idealmente la revisión debería de ser mensual. Ahora, si hacerlo de forma mensual te parece que está tomando muchísimo tiempo, bueno, puedes elegir hacerlo de forma trimestral para dar un seguimiento adecuado a los objetivos de cada uno de tus colaboradores. Así que acuérdate que estas reuniones no tienen que ser reuniones o juntas de 1 a 1 súper largas, sino que pueden ser simplemente reuniones o un touch point de media hora en donde te vas a reunir con la persona prácticamente para ver los puntos más relevantes y ver cómo ha venido avanzando esta persona. Y si hay algo que te llame la atención, bueno, es una buena oportunidad para dar esa retroalimentación de la que hablábamos previamente, pero también dar seguimiento de cuáles son esos siguientes pasos que la persona debe de dar para seguir en la dirección correcta. Así que bueno, esas son las 5 cosas que hay que tener en mente para que tu coacheo sea efectivo y para que te ayude al final del año a conseguir los resultados, tanto de desempeño como de desarrollo de tu gente. Así que bueno, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para saludarte, desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.